Piensa en todo lo que te pasa, lo bueno, lo malo, los conflictos personales, problemas de pareja, la traición, el abandono, desvalorización, la soledad, los problemas con tus hijos, los conflictos en el trabajo. Poco a poco te das cuenta que el problema y la solución venían del mismo lugar. Y ese lugar eres tú. Si tan solo pudieras sentirte diferente, pleno, capaz, libre, gozar de tu compañía. Una nueva manera de gestionar tus emociones. Una nueva manera de atender tu realidad. Porque todo es perfecto. Con Vero Mora. Hola, bienvenidos al episodio número 2 de tu podcast Todo es Perfecto. Tengo de manera virtual a mi productor, que es Freddy Gaitán, que también como tú surgió como muchas preguntas después del primer episodio de esta nueva manera en cómo nosotros podemos abordar nuestra realidad. Hemos sido como un poquito educados a querernos anteponer de la realidad. Entonces, por aquí está Freddy, no sé si te quieras presentar. Hola, ¿qué tal? Gracias, Vero. Efectivamente, fíjate que surgieron bastantes dudas. Me encanta ser parte de este proyecto. Muchas gracias por recibirme en tu podcast. Estoy muy contento de estar en este barco, de estar en este proyecto que estamos elaborando creativamente y que pues estamos compartiendo todo lo que has vivido. Hay muchas sorpresas que ya vienen, chicos, que están escuchando este podcast. Y bueno, de nuevo, gracias, Vero. Y sí, propiamente yo soy Freddy Gaitán, me presento y propiamente estoy en este episodio porque tenemos muchas dudas que queremos resolver, Vero. Que a mí me quedaron, no, a lo mejor me faltaron algo más de información que queríamos saber acerca de varios temas y conceptos que tú manejas dentro de tus terapias, que tú manejas dentro de tu discurso en redes sociales y que creo que es importante que podamos analizar dentro de este material, de este podcast, ¿no? Primero que nada, el nombre de este podcast que se llama Todo es Perfecto, ya lo platicaste, ya lo explicaste, pero no sé si está... A lo mejor, a mí no me quedó muy claro de qué ver, bueno, pero, o sea, para mí a veces hay días que son imperfectos y que quiero tirar todo, o sea, yo estoy así harto de repente días que llego bien cansado a la casa o llego bien cansado de mi rutina del día y no es perfecto para mí, o sea, no todos los malos momentos son perfectos o sí lo son. Mira, fíjate que es una frase, porque nosotros el poder de la palabra es tan importante, Freddy, que nosotros tenemos que idear una serie de frases que generan una vibración dentro de nosotros y que nos sostienen en momentos donde nuestro cerebro no tiene todavía un comportamiento o una conducta configurado para una realidad inesperada. Entonces, todo es perfecto ha sido una frase que inclusive yo la tengo tatuada así literal en mi brazo, porque el solo hecho de decirla y saber el significado a mí me cambia mi cerebro de un modo inseguro, por así decirlo, porque el cerebro ante lo desconocido cambia su switch a un switch de peligro y entonces empieza el estrés y empieza la ansiedad y cuando el cerebro percibe un entorno seguro de operar, nosotros funcionamos de manera muy creativa. El problema es que el cerebro ante lo desconocido sí cambia el switch a inseguro y nos provee una serie de emociones que no nos gustan. Entonces al final del día no nos gusta la ansiedad, no nos gusta la tristeza, no nos gusta sentirnos enojados, ¿verdad? Tampoco inclusive a veces nos gusta sentirnos calmados, fíjate lo irónico del tema cuando la calma es lo más cercano a la felicidad. Buscamos siempre como el rush de la adrenalina, que es la alegría, porque es como la emoción socialmente aceptable. Entonces, ¿qué significa? Exacto. Claro, sí. Y yo siento, pero que la gente solamente ve eso en los comerciales, en la publicidad, en las redes sociales, en sus influencers y bloggers favoritos y piensan que solamente eso es lo bueno y como nadie muestra y ni sube cuando se enoja o cuando está triste y depresivo, pues pensamos que está mal, ¿no? Cuando se vale llorar, se vale enojarse, se vale golpear la almohada, ¿no? Se vale sentir de todo porque las emociones, fíjate bien, es la respuesta adaptativa que da el cerebro de manera automática a cualquier entorno y eso no lo podemos controlar. O sea, el flujo emocional no se puede controlar. Podemos sentir y luego que esas emociones regresen a su estado natural, que es la calma, pero estamos muy condicionados por lo que nosotros, fíjate, inclusive, Freddy, deberíamos de sentir, por esta idea donde hay emociones no aceptadas socialmente hablando. Entonces, todo es perfecto, ¿qué significa? Todo es perfecto es que
la realidad que tienes frente a ti no te tiene que gustar para que sea perfecta. La gente cataloga felicidad o cataloga perfección con las cosas que a mí me gustan. ¿Ok? Y el gusto de cada individuo depende de una parte del cerebro que tiene una serie de creencias que se forman desde el vientre de nuestra madre y generalmente hasta los 7 años de infancia, que es donde se genera la primera corteza cerebral, donde se hace conocido diferentes estados emocionales. Entonces imagínate que a ti solamente y a mí nos va a gustar lo conocido. Y entonces lo conocido, Freddy, es muy limitado. ¿Sí? Porque en lo desconocido yo me voy a conocer, ¿sí? En lo desconocido yo voy a conocer mi potencial. Es como esta analogía de que nadie aprende a nadar en un mar en calma, ni mucho menos afuera del mar. Entonces hemos sido educados a prevenir la vida. Compórtate de cierta manera para que los demás te quieran, ¿sí? Respeta a los demás, ¿no? Desde niños te dicen, dale el carro al niño si lo quiere, ¿verdad? Cuando yo ahorita en una edad adulta te diría, ay, claro. A ver, dame tu carro ahorita, a ver, ¿me lo darías? Sí. ¡Dámelo! Está muy cañón, sí es cierto, desde chiquitos nos pasa eso. Sabes que también no quejarte o no expresarte tu molestia de algo también está muy mal. A veces nos crecimos así con ese tipo de opresión de sentir y no malamente, o sea, y no con mala intención, porque seguro nuestros papás pues tampoco estaban listos en esos momentos para esa apertura de las emociones que hay hoy en día, ¿no, Vero? Ahorita hay mucha apertura de las emociones porque la salud mental está catalogada dentro de la Organización Mundial de la Salud como la segunda discapacidad a nivel mundial. La mente, la emoción y la mente es exactamente lo mismo, porque la emoción es la materialización de un pensamiento. Entonces, hablar de salud mental es hablar de salud emocional. ¿Ok? Entonces, nos condiciona. Fíjate que básicamente es el condicionamiento para que yo tenga un comportamiento, ¿verdad? Tenemos todos nosotros un drive primitivo como lo tiene el niño de 0 a 7 años, donde tú lo ves que va de la vida a la muerte. O sea, al niño se le rompe un carrito, llora y luego se está riendo y luego está enojado, ¿sí? O sea, va de sus emociones de manera muy primitiva, porque en esa edad de los 0 a los 7 años todavía no se desarrolla lo que es nuestro raciocinio. El niño solamente, el cerebro solamente entiende de la emoción. Entonces nosotros seguimos teniendo ese drive primitivo que es el primero que opera. Entonces somos seres emocionales que razonan, es decir, yo primero me emociono y después razono. Y entonces, no, de verdad, así funcionamos el ser humano, pero nos han educado a que lo que nos diferencia de los animales, por supuesto, y lo que nos hace una raza, digamos, superior es el raciocinio, cuando el raciocinio es el que lo que finalmente nos aleja de la felicidad. Entonces, todo es perfecto, no me tiene que gustar para que sea perfecto, ¿sí? No me tiene que gustar. De hecho, lo que no me gusta es lo más perfecto que existe, porque me va a llevar a un ámbito donde yo no sé operar. Y entonces imagínate que está, digamos, catalogada de repente imperfección, porque aquí lo que proponemos con el podcast de Todo es Perfecto es que aprendamos a percibir las cosas de manera diferente. Es decir, lo que yo veía imperfecto, como tú dices, de una situación inesperada, donde yo planeé algo y no debería de suceder esto, o como en mi caso, que de repente mi hijo se enferma o mi pareja me es infiel, ¿verdad? Dices, no puedo decir que todo es perfecto. O sea, claro que es perfecto, ¿sí? Es perfecto no es porque te tiene que gustar, es perfecto porque ya es la realidad que se manifestó, y ante una realidad desconocida toca ir a mí. Y entonces imagínate que tú eres como un cajonero. O sea, imagínate un cajonero, imagínate un mueble lleno de cajones. Okay. un ropero podría ser, ¿no? Sí, un closet, tal cual, con muchos cajones, muchos compartimentos. Haz de cuenta. Entonces, cuando yo voy a un hábitat desconocido, me toca abrir todos estos cajones y decir, wow, no me había dado cuenta que tenía toda esta confianza en mí mismo. Wow, no me había dado cuenta de esta habilidad tan creativa que tenía. Entonces, vamos abriendo cajones. ¿Ok? Eso debería de ser la función de los padres con los niños, porque de los 0 a los 7 años el niño va a experimentar todos los dolores, ¿sí? De una vida adulta, ¿sí? Es decir, se le rompe el carrito, claro, se me rompe un carro, es equivalente a se me rompe, a un choque, o se me rompe el corazón, pérdida, o perdí un empleo. Claro.
Entonces, pero en otro nivel, pérdidas a su nivel, ¿no? O sea, como que vivimos en esa etapa, en esa edad, muchas de las pérdidas de nuestra vida, pero a un nivel, pues de niño, ¿no? O sea, pero es el mismo nivel. Es que, ¿sabes qué? Ese es el error. Es el mismo dolor. Ajá. Porque despreciamos. Fíjate que eso que has dicho es tan importante y me encanta que lo digas, porque ese es el problema. Despreciamos todo lo que siente un niño porque es niño cuando ahí se está formando, fíjate bien, Freddy, la estructura neuronal que me va a permitir atender mi realidad el resto de mi vida. Okay. El resto de mi vida. Los cimientos neuronales, ¿sí? Porque el cerebro está compuesto de redes neuronales, imagínate como circuitos neuronales. Se forman de los 0 a los 7 años y van a perdurar conmigo el resto de mi vida. O sea, yo a los más de 5,000 personas que han estado en mi consultorio, ¿sí? A todos y cada uno los regreso a un momento de la infancia, ¿sí? Donde hubo una emoción que no fue expresada en tiempo real y que detrás de una emoción hay un miedo y un dolor que no fue contactado, ¿sí? Uh-huh. Cuando se puede contactar ese dolor, imagínate que el cerebro en ese circuito neuronal, ¿sí? Dice, ok, este dolor ya lo sentimos, entonces duele, pero no me voy a morir. Y de inmediato, ¿sí? Borra ese límite. Porque debajo de un límite mental hay un miedo, un dolor que no se contactó y una emoción que no fue sentida en tiempo real. Entonces, todos los dolores que siente un niño, ¿sí? Su umbral del dolor es igualito al mío. Lo que pasa es que somos despreciadores de dolores. No sé, por decir, a lo mejor alguien ahorita está viviendo una circunstancia, digamos, de pérdida de una pareja, otros a lo mejor una enfermedad, ¿sí? Y entonces siempre somos despreciadores de dolores porque decimos, bueno, de que menos a mí no se me ha muerto un hijo. Y no atendemos el dolor, nos fugamos. Entonces, cuando yo no atiendo mi dolor, que es mi umbral, ¿sí? Mi máximo dolor es es equivalente al otro, ¿sí? Porque es el máximo que yo he vivido, ¿sí? Entonces el niño es su umbral máximo de dolor. Entonces yo siempre les digo a los papás. Y siente igual que uno, o sea, siente igual que un adulto, o sea, es lo mismo. Siempre minimizamos cómo se siente un niño y pensamos que no le duele igual, o que le falta mucho por vivir, o que, ay, mijito, ¿qué te espera de la vida? Exacto. Si no has conocido la desgracia verdadera. Y entonces el niño no sabe dónde acomodar su dolor. Y en una edad adulta va a pasar exactamente igual, Freddy. ¿Sí? Okay. No sé dónde acomodar mi dolor. Y entonces la mente te va a dar dos opciones, ¿sí? Evade, justifica, huye y te genera un comportamiento complaciente, víctima, ¿sí? O te dice ataca. Porque son los dos drives primitivos que tenemos para sobrevivir, ¿no? ¿A la defensiva o aguanta, no? Ajá, es decir, ataca, ¿sí? Destruye, aniquila, ¿sí? Y me da un comportamiento agresivo, temerario, donde todos los demás tienen que cambiar para que yo me sienta bien, y en el que huye yo tengo que cambiar constantemente para poder agradar a los demás y entonces poder sobrevivir. Pero si nosotros acompañáramos a un niño en cada uno de sus dolores, ¿sí? Porque yo les digo a los papás, imagínate cuando tu hijo se le rompe un carro, ¿sí? Es equivalente al dolor de una muerte, porque los dolores son pérdidas y son muertes. Entonces tú no vas a un funeral, Freddy, ¿verdad? Sí. No sé, vamos a suponer que vamos al funeral de un amigo, ¿no? Y le vas a decir, ay, hombre, es un muerto. No, por supuesto. ¿Verdad que no? Porque socialmente aceptamos solamente ese dolor. O sea, el dolor socialmente aceptable es el de la muerte. Es un dolor social. Es el único que tiene eventos, ¿no? Es el único que se permite hacer eventos donde puedas llorar, sanar, platicarlo. Pues para eso son los funerales. Pero ¿por qué no hay eventos para un divorcio? No hay eventos para, pues, la pérdida de un trabajo, ¿me explico? Para cualquier cosa. Es cierto lo que dices. Ajá. Y fíjate bien, el propósito del funeral no es el evento, es el acompañamiento. O sea, se hace un ritual para que la gente vaya y te diga literal, te acompaño en tu dolor. Estoy aquí nada más para acompañarte en tu dolor. Y las personas están ahí calladas, acompañando el dolor.
Así se le debe de acompañar a un niño cuando se le rompa un carrito, cuando se caiga, cuando no pueda abrir algo, cuando haga un berrinche, cuando esté en llanto e inclusive cuando esté en alegría, ¿sí? Un padre en calma te acompaña en tu dolor y en tu no dolor, porque los dos van a pasar, la alegría es pasajera, ¿sí? Yo te voy a acompañar y entonces el cerebro genera un circuito neuronal donde dice, este dolor duele, pero no nos vamos a morir. Y entonces cada dolor de pérdida, de rechazo, de abandono, de soledad, de traición, de humillación, de injusticia, porque eso toca vivir en la vida humana, se van resignificando a través de la infancia. Pero nosotros no lo hacemos, es decir, a un niño le voltea la cara a mi hijo y entonces yo le digo, te tiene envidia. No llores, no sientas dolor, no le des el gusto. Y entonces ya esa experiencia que es perfecta, porque todo es perfecto para nuestra evolución, ya no dejamos, ¿sí?, que hiciera un cerebro más fuerte. Se le llama resiliente al dolor, no resistente al dolor, resiliente, es decir, duele, pero no me voy a morir. Yo sé que si me corto con un cuchillo, me va a doler, pero ya sé que no me voy a morir. La primera vez que me corté, yo pensé que me iba a morir. Sangraba y decía, ¿y cuándo cicatrizan? La segunda, digo, chin, pero bueno, va a tardar una semana, ¿sí? Eso debe de pasar. Cuando en una infancia un amiguito se va y entonces yo acompaño a mi hijo en su dolor el tiempo necesario, y entonces en una edad adulta, cuando alguien decida terminar una relación conmigo porque se vale que nos dejen de querer, yo me voy a acordar de eso, pero educamos al revés, educamos a, mira, tú da a los demás, presta tus juguetes para que te quieran. Sí. Sea amable dale beso a tu tía. Sí, sea amable con los demás para que te quieran. Pero ¿conmigo qué? No, yo cuando les digo a las mamás, es que el niño aprenda el respeto, que aprenda a ser amable, que preste sus juguetes. No, el que tiene que aprender es el niño de enfrente, a que él no puede tener algo que no es suyo. Es el de enfrente, ¿sí? El de enfrente debe de vivir esa experiencia. Y yo decirle a mi hijo, si tú no quieres, no se lo prestes, ¿ok? Mi hijo presta todo presta, todo regala, porque él no está forzado a que yo lo obligue a regalar o algo, porque entonces el niño lo va a hacer delante de mí, pero cuando yo dé la espalda, ¿sí?, él va a decidir entonces cuidar sus cosas, porque para él fue muy doloroso desprenderse de algo, porque mamá y papá le dijo cuando él realmente no quería hacerlo. Entonces cuando él tenga la oportunidad de decidir hacerlo o no hacerlo, otra vez surgen los dos drives. Si es un drive rojo o temerario, donde generalmente le da más el enojo para atender su realidad, va a decidir no prestarle nada a nadie. Y si es un drive azul, que es el huidizo, pues va a decidir ser siempre complaciente y dar, y nunca ponerse él en primer lugar. Ok, oye, ahora hablando de esto, de todos estos ejemplos que nos has dado, que nos estás brindando, muchos están basados en tu hijo. Yo me acuerdo este último episodio que grabaste, bueno, el primer episodio que grabaste, donde hablabas mucho de cómo era trabajar con él, de cómo fuiste aprendiendo tú a conocerlo y él también a conocerse, y cómo sigues hasta la fecha aprendiendo. Mencionaste algo muy curioso que era de que ayudaste a que tu hijo se sanara o algo relacionado, ¿no? Fíjate que bueno que tocas ese tema, porque es un tema tan importante. Mi hijo fue diagnosticado con un autismo a la edad de antes de 2 años, ¿verdad? Por un neurólogo aquí de la región de Texas. Y ese tipo de enfermedades son enfermedades, digámoslo así, muy abstractas, Freddy. Son enfermedades realmente neuronales. No hay nada físico que esté mal dentro de nuestra fisiología, ¿sí? Es como cuando, por decir, no sé, cuando un niño, vamos a suponer que tiene una piernita chueca, no sé. Bueno, pues el hueso está un poco desviado, ¿verdad? Cuando tiene algún tipo de otra condición, se detecta algún órgano, un tejido, un músculo que no debe estar en la forma que deba de estar. En el caso de estas enfermedades, ¿verdad?, están dentro de un espectro y se le llama espectro de atención, y un espectro es como un universo,
básicamente. Okay. Entonces son más que cuantitativas, cualitativos. Entonces mi hijo pues no tenía un contacto visual, no hablaba, movía su cuerpo de manera incongruente, cualquier ruido, sonido, olor o cualquier cosa que entraba a través de los sentidos no le hacía tener una respuesta emocional congruente. Y entonces me decidí yo a sacarlo del espectro, por así decirlo, y entonces empecé a estudiar y a leer mucho acerca de cómo se originaban este tipo de enfermedades o sintomatías y se trató todo, ¿verdad? Se trató obviamente la parte física, pero fíjate, todos estos niños con necesidades especiales son problemas neuronales, ¿sí? Es la manera en cómo el cerebro procesa la información, porque imagínate que el cerebro todo el tiempo está procesando la información y escupe un comportamiento adecuado para atender una realidad, fíjate bien, que percibe y lo hace todo el tiempo el cerebro, solamente son percepciones. Y entonces con Arturo trabajé mucho todo lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Y entonces él evolucionó muy bien, hablaba, movía su cuerpo de manera congruente, el raciocinio, muy inteligente, y le faltaba algo, no tenía una respuesta congruente al estímulo que se presentaba. Imagínate que el ruido de una secadora, de una licuadora o de un secador de manos en un restaurante le impedía inclusive pasar por el restaurante. Ya no dígase entrar al restaurante. Entonces imagínate que el cerebro tenía relacionado esa emoción producida a través del ruido, ¿sí? Porque el cerebro, en una parte subconsciente, que es el que genera nuestro comportamiento, entiende de un único lenguaje que es la emoción. Y la emoción es vibración, ¿verdad? Puramente, ¿no? Es una sensación. Entonces, el cerebro, cada vez que percibe una situación donde le recuerda una sensación que no le gusta, nos limita para atender la realidad. Nos pasa a todos, Freddy. ¿Ok? Yo voy a ir a algún lugar nuevo o voy a experimentar algo y el cerebro siempre está trabajando y va haciendo como una comparación. Entonces, inclusive la gente que esté escuchando este podcast, no decir, no, esto es mentira, no puede ser, porque está escuchando algo que a su mente no le gusta o le va a causar dolor y entonces nos impide atender la realidad y es cuando justificamos. Ahora que dices eso, a mí me pasó mucho. Fíjate que yo perdí a mi mamá en 2011. Lo siento. Y siempre, bueno, gracias, pero siempre que pasaba yo por la avenida donde está ubicada donde fue la velación, siempre pues trataba de evitarlo, ¿no? Siempre trataba de distraerme, voltear a otro lado, irme por otra calle inclusive, ¿no? Yo trataba de evitar por el dolor indirecto, aunque ya han pasado pues 9 años, o sea, pues me ha pasado, ya últimamente ya pasó sin problema, pero los primeros 4 o 5 años sí, trataba de no pasar por esa avenida, por el recuerdo, porque veía solamente el lugar donde era el lugar funerario, y recordaba y decía, no quiero recordar. Entonces, o sea, pero lo hacía indirectamente hasta que me preguntó mi esposa de que ¿por qué no pasamos por aquí? ¿Qué pasó? Y yo, es que ya me acordé, es por esto, ¿no? Pero no te das cuenta, lo haces indirectamente, ¿no? El 95% de nuestro comportamiento, fíjate bien, el 95% es inconsciente. Entonces nadie entiende de razón. Si yo no me expongo a sentir, ¿verdad? No voy a resignificar los circuitos neuronales de mi cerebro para que automáticamente me escupa otro comportamiento. Por eso la fuerza de voluntad no alcanza. Entonces, ¿qué pasó en el caso de mi hijo o qué puede pasar en tu caso? El dolor tiene que sentirse, pero muchas veces estamos acostumbrados a no hablar del dolor, ¿sí? Es como ya no vamos a hablar, ¿no? Y entonces una herida para sanar necesita ser sentida. Es como cuando te quitan un curita y te ponen agua oxigenada y duele un chorro y luego te vuelven a poner la vendoleta. Pero si yo solamente pongo la vendoleta y no doy chance de hacer esa curación dolorosa, me voy a podrir. Es cuando yo me empiezo a amargar. Entonces no sabemos hacer los duelos de las pérdidas y de los dolores. Y entonces se van anidando memorias celulares, ¿verdad?, en nuestro subconsciente para protegernos de dolores que no hemos resignificado nosotros en nuestra vida y 3 generaciones atrás. Y aparte la parte primitiva que tenemos, que fuego quema, agua me puedo ahogar, o sea, todo ese tipo de información que tiene el subconsciente nos sirve para atender nuestra realidad. Entonces, aquí lo importante es del dolor,
es decir, el dolor siempre está relacionado a una pérdida, a ser una ganancia. Dentro de lo que son las sesiones de coaching, pues todo el mundo llega con muchas licuadoras, como en el caso de Arturo, ¿verdad? Que le limitaba el ruido de una licuadora, y por más que yo le dijera, mijito, es una licuadora, no iba a entender su subconsciente, porque el subconsciente no entiende de razón, entiende de emoción. Entonces, un día estuvimos 5 horas en un restaurante y yo lo acompañé literalmente, como se acompaña en un funeral, con todas sus emociones de enojo, tristeza, y le dije, no vamos a salir de aquí, o sea, hasta que, yo me lo dije a mí misma, que hasta que él pueda poner la mano ahí, ¿no? Y finalmente, poco a poco, puso su manita ahí y dijo, mira mamá, ¿no? Hizo esto el cerebro, ¿no? Duele, pero no me va a morir. Y a partir de ahí estructuré una serie de juegos, porque el niño solamente aprende a través del juego, donde llevaba a mi hijo a catarsis emocionales. ¿Para qué? Para finalmente yo poder acompañarlo y su cerebro se fuera resignificando a través del acompañamiento en calma de un adulto, ¿no? Y finalmente, digo, por ahí digo en el podcast que lo di de alta, pero no soy doctora, ni mucho menos, sí, ¿verdad? Ni tengo la cura del autismo, ni de nada, que me tocó comprender de una manera muy humilde, porque ¿sabes qué, Freddy? No somos robots. Sí. No somos, no, nadie. O sea, cada cerebro tiene una información, sí, arcaica y primitiva, como la tenemos todas, que es la parte de nuestra evolución, otra que pertenece a nuestro clan familiar, la manera en cómo nuestra familia abordó las pérdidas o no. Y entonces, yo que me dedico a esto, pues básicamente es analizar cada cerebro, ¿no? Si no, imagínate qué aburrido sería la vida. Por eso la inteligencia emocional nunca va a ser una ciencia. Todo lo que es el contexto, ¿verdad? Porque el contexto es el que genera el comportamiento. O sea, el contexto de Arturo, ¿verdad? Le generaba un comportamiento. A lo mejor otro niño en ese contexto no le generaba el mismo comportamiento. Me estoy explicando. A lo mejor le daba gripa a otro, no sé. Yo he estudiado mucho lo que es la biodecodificación, el origen de las enfermedades, y entonces de repente toca ser muy humilde en el sentido de decir, no somos robots. Por eso, si no, pues imagínate, ya todo el mundo estuviera sanado a través de un proceso de hipnosis, que yo también soy hipnóloga. Y no, son procesos que ayudan, ¿verdad? A liberar, sí, una emoción oculta. Por eso también todos esos procesos de autosanación, pues no les crean, digo, no es que no sean verdad, o sea, sí ayuda mucho ir al evento y vivir la emoción oculta. Y el dolor se empieza a generar, imagínate, como un frijolito para un nuevo circuito neuronal, pero después requiere de actos congruentes, requiere de algo que se llama, Freddy, funcionalizar el dolor o el conflicto. Es decir, ¿cómo voy a querer yo recordar esta experiencia dolorosa? Es decir, en el caso de tu madre, lo que se debe de hacer primero es entender que el cerebro de entrada va a la negación, como nos pasa ahorita con lo que estamos viviendo. De entrada negamos que estamos ante una situación peligrosa a nivel mundial, ¿sí? Por eso la gente sigue saliendo, o sea, no es porque sean irresponsables, es que el cerebro se niega a ver un dolor cuando es un cerebro muy poco resiliente al dolor. Entonces se cierra y va la parte de la negación, ¿no? Es cuando te ponen el cuerno o tu hijo se droga, pues es el papá o la pareja es la última que se entera, porque como es algo tan doloroso, el cerebro nos quiere proteger de morir y se cierra. Por eso tan importante que yo como papá pueda acompañar a los niños en el dolor. Después viene el cuestionamiento, ¿por qué? Y bueno, la realidad es que ahorita, que si los chinos, que si los estados, a ver, la realidad ya es, perdemos mucho tiempo en el por qué, porque queremos ir a cambiar el pasado para que entonces no se vuelva a presentar esa situación y yo ya nunca más sentir ese dolor, cuando la vida es un continuo dolor, no sufrimiento, ¿verdad? Sufrimiento es querer que no me duela. Luego viene el flujo emocional. Sentimos miedo, sentimos tristeza, alegría, enojo, y entonces queremos quitar todas esas sensaciones que no nos gustan cuando solamente hay que sentirlas, ¿no? Y luego ya viene la parte de la aceptación, que es un poquito como la frase de todo es perfecto. O sea, la aceptación no te tiene que gustar para que puedas aceptar algo, porque ese es como el truco, ¿no? O sea, no me gusta, pero lo acepto, ¿sí? Y entonces me enfoco todavía en lo que tengo, ¿no? Ya no tengo esto, pero ahora tengo esto. Y replanteo mis valores para entonces dar paso a la integración. La integración es que esta experiencia, ¿sí?, se integra en mi vida con la posibilidad de que vuelva a pasar. Pero nosotros nos educan para que una vez que se comete un error ya no se vuelva a presentar. Y no es cierto, la vida es repetida. Cada vez voy a tener más elementos para enfrentarlo. Y finalmente, en la reinversión.
¿cómo lo voy a querer yo recordar? Es decir, si cuando en sesión, por decir tú que tuviste una pérdida tan grande, es decir, bueno, ¿cómo voy a recordar a mi mamá? Bueno, sabes que siempre quise tocar guitarra, ¿sí? Y entonces vas implantando un nuevo circuito neuronal con una emoción de satisfacción para que cuando venga el recuerdo, lejos de tener la pérdida, tengas la ganancia de una habilidad o una capacidad. Tarde que temprano se da, ¿sí? Pero de que pasen 20 años a que tú ya puedas empezar a hacer esa chamba, está padre. Aparte, el proceso no es lineal, el proceso es circular. Cada vez va a venir el dolor, pero por decir en mi caso, yo siento dolores todo el tiempo de muerte, pero me duran 30 segundos. Claro. Porque sientes en tiempo real. Cuando no te abres, están por tiempos prolongados. Entonces, en el caso de Arturo, salió adelante, ¿sí? Al primer año de primaria había un niño con una sintomatía igual y lo vi a años luz. Vino mi proceso de divorcio y entonces a mí se me ocurrió poner el diagnóstico de autismo para que no durmiera de entrada con su papá y entonces que el cambio no fuera tan fuerte, porque uno luego se cree experto en ese tema cuando Arturo me dice que lo más doloroso del proceso de divorcio para él fue no dormir con su padre, ¿no? Entonces desde ahí me prometí jamás tomar una decisión sin antes consultársela, porque todos los cerebros son diferentes, ¿verdad? Probablemente para mi cerebro hubiera sido padre eso, pero para el de él no. Y entonces dentro del proceso de divorcio se armó todo una trifulca, ¿no? Me acusaron de no haberle dado tratamiento, llevaron a Arturo con los mejores neurólogos a Houston, volví a ir con el neurólogo que lo diagnosticó cuando yo juré no volver a regresar a ese sitio. Y finalmente dijo que no era, ¿no? Entonces, mucha gente va a decir que fue un mal diagnóstico, porque al final del día somos despreciadores de las cosas que se pueden lograr. Siempre es así, ¿no? Y cabe la posibilidad que sea. Yo no tengo la cura de nada. Lo que sí aprendí en el proceso es cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Sí aprendí la magia del acompañamiento emocional, sí aprendí cómo a través de la emoción se pueden generar nuevos circuitos neuronales para que las personas vayan teniendo cada vez un cerebro más resiliente a su realidad y que ante una circunstancia como esta, por decir, tan grave, pues yo sigo funcionando, sigo disfrutando algunas cosas. De entrada sí me pongo con miedo y regreso en 30 segundos y puedo disfrutar y puedo seguir avanzando y estoy viendo cómo voy a querer recordar esta experiencia y estoy proyectándome al futuro más que al pasado y lo que perdí. Entonces te vuelves cada vez más funcional sin atropellar tus emociones y entonces no generas estados de frustración, de depresión, de ansiedad que finalmente se van a sintomatizar en un síndrome o en una enfermedad física. La realidad siempre es así. Entonces la propuesta de todo es perfecto, básicamente eso es, ¿no? Como imagínate que todo es perfecto, es como un cohete de alta velocidad, ¿no? Donde ya esta es la realidad, ¿sí? Y es perfecta, o sea, me guste o no, es un acto, o sea, imagínate que es un shot de fe, donde dice, me guste o no, es perfecto, porque sé que una nueva versión mía, más completa, va a surgir. En el proceso va a surgir, porque la realidad que está frente a nosotros, nos guste o no, la creamos, no para que nos guste, la creamos para ir a esa cajonera y descubrir un sinfín de recursos ilimitados que tengo de por vida. Sí, porque todavía a los 60 años, si yo me sigo abriendo, jamás voy a envejecer, ¿sí? Porque voy a seguir siempre con este entusiasmo, ¿sí? Y con esta curiosidad de que en qué más me voy a poder convertir, o sea, qué más voy a expandir esta capacidad ilimitada de evolucionar. Aún y con tu licuadora. Aún, porque sí, aún y con tu licuadora, entonces debe... Sí, es una analogía perfecta, o sea, identificar cuáles son tus licuadoras, cuáles estás trabajando y en qué parte de tu closet o cajonera los estás poniendo, o sea, sí. Esto nos va a ayudar bastante para la hora de identificar estos problemas. ¿A qué cajón me va a conducir la licuadora, no? Porque aquí las más de 5,000 personas que han venido, cientos de personas en los entrenamientos, todas llegan con una licuadora, ¿sí? Todas llegan con una licuadora, todas llegan creyendo que es el ruido de la licuadora lo que les impide atender su realidad, que es su pareja, su trabajo, su jefe, su infancia, su entorno, y la respuesta siempre está dentro de nosotros, ¿verdad? La licuadora es solamente el disparador, ¿sí?
La licuadora solamente es el vehículo que está utilizando la vida para que emprendas un viaje no al exterior, sino al interior. Porque cuando yo me pego en una mesa, el dolor está en mí, no está en la mesa. Okay. Entonces el dolor no está en la licuadora, ¿sí? El dolor está dentro de ti y todo es perfecto. Creo que me dejaste más alborotado, con ganas de saber más de lo que pensaba. O sea, la verdad, este tipo de pláticas y charlas yo creo que son importantes tenerlas. Es como muchas veces, ¿cómo le llaman? El elefante en la habitación, que no tocamos en nuestra vida, que no tocamos en nuestra introspección, pues por no abrir una herida, ¿no? Un dolorcito, algo que no te has atendido, pero yo creo que es sano y es importante y es vital hacerlo hoy en día. Y te agradezco que me hayas hecho parte y esperamos a través de las siguientes pláticas y los siguientes episodios pues seguir deshilachando todo esto, ¿no, Vero? Uy, sí, no, definitivamente es una nueva manera de abordar tu realidad, donde nunca más ninguna emoción te va a limitar, porque sin emoción no hay evolución, ¿verdad? Y trascendemos a través del dolor y no a través del sufrimiento. Entonces necesitamos conocernos, Freddy, necesitamos saber, se nos otorga un coche último modelo, que es la vida a través de nuestra humanidad, pero no sabemos qué implica ser un ser humano. Nos educan a algo que no existe, nos educan al no error, nos educan a no sentir, nos educan a ser todo menos seres humanos. Entonces es importante empezar a expresarnos y empezar a decir, ¿sabes qué? Aquí llegan pacientes y me dicen, Vero, yo lloré ahorita toda la mañana y me estoy recuperando a las 12, y les digo, yo también. O sea, es parte de... O sea, yo también lloré hace rato, ¿no? Y muchos de mis colegas me dicen, ¿cómo les dices eso? Pues es que es la verdad, ¿no? Y no pasa nada. O sea, ya lloramos. Porque tenemos esa teoría de que la gente que nos da este apoyo, este support a través de los contenidos o terapias físicas presenciales o a distancia digitales como se está haciendo ahora, pensamos que pues ellos no se equivocan o ellos no pasan por lo mismo que uno, cuando en realidad pues ellos agarraron esas herramientas en tu caso, pero pues lo que hoy compartes es por un trecho de aprendizajes, caídas, subidas. Y lo que falta, ¿no? Y lo que falta todavía, porque no cantamos victoria. Aún nos quedan muchas pérdidas en nuestra vida todos. Por supuesto. Y qué mejor si cada vez estamos más listos para ellas, ¿no? Y saber que la pérdida y la ganancia está en el mismo momento. O sea, el problema y la solución están justo en el mismo momento, ¿verdad? Lleva un tiempo el proceso en el que se integre como esa información. Y sí, la sabiduría viene del sabor de la experiencia, ¿verdad? El conocimiento de los libros generalmente puede ser hasta nuestro peor verdugo, pero yo creo que la gente debe de dejar de seguir a las personas que dicen que no se equivocan, porque es como si están siguiendo a unos marcianos. Y yo invitar a todos los que nos dedicamos al desarrollo personal de exponer, ¿verdad? De exponer lo que realmente es nuestra vida. Es más, y no a los de desarrollo personal, a nuestros padres. O sea, yo con mi hijo me muestro superhumana. Le digo, mijito, yo la riego la mayor parte del tiempo, ¿sí? Es la que más se equivoca aquí soy yo, pero mira, de cada equivocación se hace esto y cada equivocación he aprendido esto, porque el problema es que nosotros educamos a nuestros hijos a que nosotros nunca nos equivocamos, se nos olvida nuestra adolescencia, nuestra infancia, como que adquirimos un papel ideal que no somos, y entonces el hijo en una edad adulta va a buscar ese tipo de referencias para ayudarse cuando son referencias irreales, ¿verdad? Porque nosotros como padres no somos capaces de mostrar nuestra humanidad. ¿Sabes qué, mijito? Esto es lo que hay. Tengo pocas cualidades, 3 o 4, ¿sí? Pero de ahí me agarro, ¿no? Y lo mejor de tu papá, lo mejor de tu mamá, y ve dentro de ti qué tú tienes para ofrecer al mundo, porque sí, la mente nos va a decir que tenemos cosas más no lindas que lindas, pero tengo que agarrarme, ¿verdad? Enfáticamente de esas cosas lindas, y las otras ni siquiera las voy a querer quitar, o sea, van a seguir estando ahí, ¿sí? Van a seguir estando ahí por el resto de mi vida. A lo mejor mi despiste, un poco de mi desorganización, un poco de mi despistez, ¿verdad? Pero está mi gran creatividad, mi capacidad de transmitir emociones, mi capacidad de comunicarme, mi gran pasión por las emociones. Entonces, ese tipo de cosas nadie me las quita, y si mañana no soy coach y vendo hamburguesas, voy a vender muchas hamburguesas. Exacto.
Ay, qué increíble. Oye, pero yo creo que a mucha gente le gustaría tener una sesión como la que hemos tenido hoy, tú y yo contigo especialmente. ¿Qué te parece si hacemos una invitación que a través de las redes sociales de Vero Mora, coach, la gente pueda solicitar unirse y tener una llamada, así como estamos teniéndola tú y yo, a distancia para hablar de ciertos procesos? ¿Qué opinas? Fíjate que me encanta, porque a mí ya lo hemos platicado tú y yo, ¿no? De invitar a gente, y yo no quiero invitar a gente experta en conocimiento, yo quiero invitar a gente humana, ¿verdad? Que me diga, oye, Vero, mira, yo me siento así, oye, yo he hecho esto, y que podamos entre todos identificarnos, ¿verdad? Porque entonces cuando digo, mira, yo también, entonces es cuando digo, no hay nada de malo en mí. No hay nada de malo en nosotros, el error forma parte de nuestra naturaleza. Por supuesto, que se comuniquen a través de las redes sociales. Esta semana lanzamos preguntas y respuestas, la próxima semana lanzamos otro tema, y el que quiera estar aquí frente al micrófono, estando de una manera cordial, ¿verdad? Muy humilde y de muchísima apertura, rebotando ideas para que sepan que yo no tengo la razón. Yo estoy dispuesta inclusive a integrar una idea más amplia, porque la libertad radica en la capacidad de cambiar de ideas, ¿no? Yo tengo ideas que me hacen integrar otras ideas, es decir, yo tenía una idea antes de que el divorcio era súper malo, ¿verdad? Y que todo el mundo sufría y que la familia se destruía, y ahorita tengo una idea de que la familia es indestructible porque somos una gran familia a pesar del divorcio. Entonces, pero tampoco es, nadie se case, ¿no? Entonces es, casados pueden ser felices, divorciados también pueden ser felices, es una idea más grande. Entonces, el que esté dispuesto y que también a mí me ayude a integrar ideas más grandes que nos generen paz, adelante. Perfecto, entonces a través del Instagram de Vero Mora Coach, síganlos para que puedan estar al pendiente de las dinámicas. Cada día Vero va a estar publicando diferentes dinámicas que son muy muy buenas, que para la gente que apenas va conociéndote, y que un día a la semana vas a hacer esta invitación de preguntas y respuestas, y a partir de ahí pues veremos quién puede participar a través de este podcast. ¿Qué opinas? Me parece... ¿Estamos listos? Estamos listos para eso, estamos listos para darle los micrófonos a todas las personas, porque todas las personas pueden ser coach de vida para todos los demás, y estamos dispuestos en verdad a expresar nuestro dolor y de hacer cada pérdida una ganancia, por supuesto que sí. Muchísimas gracias a Freddy Gaitán por acompañarnos en esta sesión de preguntas y respuestas. Está el foro abierto. Recuerden, soy Vero Mora, coach emocional. Síganme en todas las redes sociales y recuerden, todo es perfecto. Has decidido que a partir de ahora, todo es perfecto. Síguenos en redes sociales, en Facebook y YouTube como Vero Mora Emotional Coach, y en Instagram como @VeroMoraCoach. Sigue también nuestro contenido de yoga para niños en nuestra página de Facebook, Yogi Minds for Kids.